Listo, entonces vamos a dar inicio. Me confirman de que se puede ver mi pantalla y de que me puedan escuchar correctamente para poder dar inicio. Sí, probando 1, 2, 3. ¿Me escuchan? ¿Y pueden ver el contenido de mi pantalla? Sí se ve. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio para que también puedan proceder a hacer sus actividades. Perfecto. Entonces, el tema del día de hoy va a ser laboratorio de hematología, hemostasia y trombosis. Y van a haber algunos temas que tenemos que recapitular en nuestra mente para que se nos haga mucho más sencillo. Entonces, debemos recordar que ante algún accidente, ante alguna lesión, que ésta quede abierta, quede expuesta y haya salida de sangre, dentro de nuestro organismo va a haber una serie de cascadas que se van a ir desencadenando con el propósito de que se activen señales de agregación, posteriormente de la activación, y de ese modo se forme un parche, un tapón. ¿Y este tapón por quién va a estar conformado? Por plaquetas y luego, posteriormente, va a venir una malla que va a estar cubriendo este tapón plaquetario, conocida como fibrina, que está representada aquí también. Y de este modo le va a dar estabilidad a este coágulo. Y de ese modo, pues va a evitar la salida de sangre. Entonces, ¿cuál es el propósito de este? Pues que nosotros sigamos perdiendo sangre, ya que de este modo, si nosotros seguimos perdiendo sangre, pues vamos a resultar hipotensos, la bomba cardíaca se va a cansar, se va a agotar y pues va a dejar de dar ese bombeo sanguíneo y por ende el cerebro tampoco va a recibir sangre. Entonces, bueno, ya todos sabemos de las pérdidas sanguíneas. Entonces, pues básicamente nosotros debemos recordar la importancia de la formación de este tapón plaquetario. ¿Y qué vamos a ver en el laboratorio de hematología el día de hoy, Catherine? Pues justamente el propósito, o bueno, cómo se llega a formar esto y cómo yo determino de que está habiendo una correcta formación de estos elementos. ¿Y cómo yo voy a medir esto? Pues lo van a aprender el día de hoy. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo más o menos el tapón plaquetario que se va a ir formando, cómo hay un proceso de activación, cómo hay un proceso de agregación y posteriormente se va formando la malla de fibrina, ¿no? Listo. Y después un proceso que les voy a ir explicando. Listo. Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental de este proceso de la hemostasia? Pues detener o parar las hemorragias. Y ese conceptito también se los he añadido aquí, detener o parar las hemorragias ante una lesión vascular, ¿no? Como por ejemplo en los traumas abiertos, que hay salida de sangre y eso significa pues pérdida de sangre y por ende también el contenido de estas. Eso quiere decir de que la hemostasia es ese mecanismo a través del cual se detiene o separa las hemorragias como subsecuente a la lesión vascular, ¿no? ¿A través de qué? De la formación de un coágulo. Y Katy, esto es importante, pues claro, porque a través de las pruebas de laboratorio vamos a poder ver si hay algún problema, por ejemplo, a nivel de la vía intrínseca o extrínseca de la coagulación. Y estas vías, pues los vamos a ver más adelante en los siguientes procesos, ¿no? Como por ejemplo en la hemostasia secundaria, que es donde se forma el tapón blanco, el tapón amarillo, que ahorita lo van a conocer. Entonces, el primer mecanismo ante la lesión o el daño de un vaso vendría a ser la vasoconstricción, es decir, de que este se va a dar como un acto reflejo y por ello es que esto está dentro de la hemostasia primaria. El vaso sanguíneo se va a contraer y posterior a ello, ¿qué va a pasar? Va a haber un proceso de adhesión y de agregación. Y es ahí donde se va a formar este tapón plaquetario. Y para ello necesitamos la indemnidad de ciertas estructuras, como las vamos a conocer en un momento. Dentro de ellas, como la glucoproteína, bueno, 1A, 2B, 3A, que ahorita las van a conocer, no se preocupen ya que si estas no se encuentran indemnes, pues también eso va a significar que se puede ver afectado o la adhesión o la agregación. Y si no hay adhesión, pues no va a haber una posterior agregación. Y si no hay adhesión, pues de ese modo no van a poder, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Adherirse los elementos sanguíneos necesarios, pues para que se forme este tapón. Entonces, todos estos elementos de la cascada necesitan estar indemnes para que haya una correcta hemostasia primaria, ya que si no hay hemostasia primaria, ¿cómo va a haber una secundaria? Y entonces no se podría formar un tapón plaquetario. Entonces, por ejemplo, hay algunos hay algunas patologías por déficit de factores
que no permiten la correcta hemostasia secundaria, ¿no? Como por ejemplo en el caso del déficit del factor 8, como en la hemofilia A, o en el déficit de factor 9, como en la hemofilia B. Y, o sea, Catherine, el déficit de estos factores se puede medir, sí, es medible. Y lo vamos a aprender también el día de hoy con ciertas pruebas de laboratorio. Por ello es importante este tema, ¿no? Así como dentro de otras utilidades que vamos a ver. Entonces, si eso forma parte de la hemostasia primaria, Catherine, ¿qué va a pasar en la hemostasia secundaria? En la hemostasia secundaria, pues ya hay una fibrinoformación, es decir, que se va a dar la formación del coágulo de fibrina para darle estabilidad a este tapón plaquetario. Y no se preocupen porque ahorita se los voy a poner en un esquema. Y por último, es que se va a dar el proceso de la fibrinolisis. ¿Por qué es necesario este proceso de la fibrinolisis? Porque, o bueno, fibrinólisis, porque imagínense que hay un tapón plaquetario. Ahora, imagínense de que este está, bueno, obviamente este no va a estar por aquí, ¿no? Circulando, sino más bien va a estar yendo dirigido pues a tapar una herida, ¿no? Una abertura para que no haya salida de sangre. Imaginemos que está aquí la abertura. Entonces este va a estar viniendo a taponarlo, a taparlo, ¿no? Entonces, perdón, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Para entenderlo mejor, imaginemos una autopista. Entonces, en una autopista hay una ley, ¿no? Que es la E de no estacionar. Y está prohibido estacionar vehículos y dejarlos abandonados por más de 48 a 72 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si este vehículo se queda simplemente ahí, en plena avenida o en la pista? Pues va a obstaculizar el paso. Y obviamente, si hay un obstáculo también aquí en el vaso sanguíneo, pues va a cambiar también mi flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, recordemos que debe ser laminar. Pero si hay por aquí un gran obstáculo, pues este tapón plaquetario pues ya vendría a estar cambiando también si se queda por más de, por ejemplo, más de las 72 horas o antes o se prolonga este proceso de fibrinolisis, pues entonces, ¿qué es lo que vendría a pasar? De que mi flujo laminar también se vería cambiado, ya no sería laminar, sino más bien turbulento. Y esto, pues, generaría el cambio de mi flujo sanguíneo, pues, ¿no? Entonces, por ello es de que tampoco debe quedarse ahí para siempre, sino que también tiene que deshacerse, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que les decía, ¿no? De una vía, de una autopista, ¿qué es lo que pasa? Pues vienen los de las municipalidades y se los llevan, ¿no? Viene la grúa y se lo llevan en el caso de que se quede estacionado más de 72 horas. Entonces se lo lleva, lo retira de ahí para que no obstaculice el tráfico, porque genera, perdón, el tránsito, para que no obstaculice el tránsito, porque si no genera tráfico. Listo. Entonces también es necesario este proceso de la fibrinólisis, no es simplemente que se forma un tapón plaquetario, allá y se queda ahí para siempre, ¿no? Son como las costras. Ustedes no se quedan con una costra para siempre, ¿no? Es como que ya a la semana, a las 2 semanas, ya la están rompiendo ahí para arrancarlo. Ya. Y aquí está lo que les comentaba. Entonces, de esta manera está resumida. Entonces, dividámoslos en dos procesos. El proceso de la coagulación, donde va a intervenir una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria, y un proceso de fibrinolisis, que es cuando se va a degradar el coágulo. Ya vimos por qué es importante que se degrade el coágulo. Entonces, en la coagulación vamos a ver la formación tanto de un trombo blanco, que va a estar principalmente dado por las plaquetas, y la formación de un trombo amarillo, que va a estar dado principalmente por fibrina, ¿no? Gracias a la formación de estos. Entonces, en la que habíamos explicado en un inicio y la que estábamos viendo por aquí, pues vendría a ser principalmente este proceso donde hay una serie de pasos como es la adhesión, la activación, la secreción y la agregación de quiénes, de las plaquetas, en donde en el endotelio del vaso, en el endotelio vascular. Entonces, eso significa de que yo necesito indemne a mi plaqueta para que pueda de este modo recibir las señales de activación que pues van a dirigir a mi plaqueta, ¿no? En todo este proceso de adhesión, activación, secreción y agregación. Y más adelante les voy a comentar de ciertas patologías en las cuales estas plaquetas no cumplen con estos criterios de adhesión o de activación o de agregación, por ejemplo, en los cuales tenemos la trombostenia de Glassman y la de Werner-Solier, en la cual hay una alteración de glucoproteínas, ya que estas no se encuentran indemnes, ¿no? Principalmente en defectos hereditarios, como también los van a ver.
Entonces, eso es con respecto a la hemostasia primaria, pero en la hemostasia secundaria, donde ya vamos a ver la formación del trombo amarillo o de fibrina, como lo pueden ver aquí también en la imagen, aquí es donde van a participar dos vías muy, muy importantes, que vendría a ser la vía extrínseca y la vía intrínseca, donde van a actuar los muy famosos y respetados formados en el hígado factores de coagulación, ¿no? Tenemos entonces la vía extrínseca y la vía intrínseca, los cuales son medidos respectivamente por los tiempos de tromboplastina y, perdón, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado, ¿no? Como habíamos visto en las memotecnias también, ¿no? La cascada que es más larga, la vía intrínseca, que pues tiene un tiempo más de segundos más prolongados, ¿no? De 25 a 45 segundos, que es más lenta, y la más rápida, que es la vía extrínseca, que lo habíamos visto también en memotecnias pasadas, y habíamos dicho de que esta mide, va a tener un tiempo normal de 10 a 14 segundos. Entonces, eso también debemos recordar. Otra característica, pues, que habíamos visto en inmunología, es de que esta es una cascada, perdón, esta es una vía más explosiva, más rápida, y esta es una vía más lenta y también conocida de contacto, el factor de iniciación o factor gatillo. Pero ambas tienen algo en común, a pesar que son tan diferentes, esta de aquí y esta de aquí pues se va a caracterizar también porque ambas convergen en el complejo TEN-ASA, como los cangrejos que tienen una tenaza, y después van a ver también una foto, eh, porque estas van a converger en el 10-ASA, ¿no? En el factor 10. Y este pues después se va a escindir, pero son necesarios para formar la vía común. Entonces ambas convergen en la vía común. Entonces déjenme revisar que todo se esté viendo y escuchando. Ya, perfecto. Entonces, y luego, que también ahorita vamos a revisar estas. Luego vamos a tener el proceso de la degradación del coágulo. Ya les dije, un vehículo no puede quedarse estacionado por mucho tiempo, ¿no? Va a venir la grúa y se lo va a llevar. Y va a obstaculizar el paso del tránsito, lo cual es lo más importante. Y esto, por ende, va a generar congestión, ¿no? En el caso de los vehículos. Entonces, también en la sangre es importante que este coágulo no se quede ahí para siempre. Entonces, es necesario la fibrinólisis, que es el proceso en el cual el coágulo se va a degradar. ¿Y quién me va a degradar los coágulos de fibrina? Pues va a ser la plasmina. Y aquí vamos a ver un marcador de laboratorio muy importante que va a ser el dímero D, que justamente va a estar relacionado con estos procesos, ¿no? Y también este dímero D, el cual también se ha visto como un factor pronóstico para los casos de COVID, ¿no? Por el tiempo que estos pacientes llevan en la cama, posteriormente hay un, después les voy a explicar la triada de Virchow, el cual los predispone a una hipercoagulabilidad, aparte también casos de éxtasis sanguíneo y por ende una mayor formación de trombos. Y eso va a estar medido también por el dímero D, lo cual también fue factor pronóstico en los casos de COVID, ¿no? Pero más adelante se los voy a mencionar. Esto es simplemente para que tengan en mente, de manera resumen, todo lo que estamos viendo ahorita. Y ahorita pasamos a las láminas de sus doctores, no se preocupen. Y ahorita mencionarles que habíamos mencionado ciertas patologías dentro de las cuales se veían alteradas los procesos de adhesión y los procesos de agregación, como los que ahorita voy a mencionar, ¿no? Entonces, habíamos dicho de que era necesario de que todo esto se encuentre indemne. Entonces, hay alteraciones de la glucoproteína 1B, por ejemplo. Entonces, ya no habría un proceso adecuado de adhesión. Y eso me llevaría a que yo pueda diagnosticar, por ejemplo, la enfermedad de Bernard-Solier. Y también se los voy a poner en una lámina, no se preocupen, porque es una alteración en estas glucoproteínas. Y por ende, pues no habría una correcta hemostasia primaria. Y por ende, tampoco puede ser una secundaria. Entonces, después hay otra que también tienen que recordar que es la tromboastenia de Glassman, dentro de las cuales tenemos a la glucoproteína 2B y la glucoproteína 3A como las principales encargadas de la agregación y el defecto se va a encontrar en estas. Y recordemos que estas son enfermedades autosómicas recesivas, pues, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Son hereditarias. Y entonces ya hemos visto dos de las principales alteraciones en la indemnidad de las plaquetas. Listo. Entonces, ya que estamos hablando de las plaquetas, vamos a clasificarlas como patologías de las plaquetas de acuerdo al número y de acuerdo a la función. Si son de acuerdo al número, se va a conocer como una trombocitopenia.
penia. ¿Por qué? Recordemos, penia poco, ya. Entonces va a haber un número disminuido a nivel de estos trombocitos, ¿no? A nivel de estos trombos, perdón, a nivel de estos trombocitos, o también conocido como el trombo blanco, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se podría deber? Pues a una disminución en la producción o por un aumento de la destrucción, que al final me llevarían a una disminución del número. ¿Y cuál es el número normal de estos? Pues el número normal de las plaquetas vendría a estar dado entre 150.000 a 350.000, aunque algunos dicen que va de 150.000 a 450.000, ¿no? Es referencial. Y de acuerdo a la función, si hay una alteración de estas, pues se va a conocer como una trombocitopatía. O sea, Katy, que las que hemos visto aquí por alteración de estas glucoproteínas serían trombocitopatías. Así es. Como ahorita también se las voy a poner en una imagen para que se lo lleven a casa. Bueno, que ya están en su casa. Ok, olvídenlo. Ya. Entonces, vamos a ver entonces aquí el número que les había comentado de 150.000 a 350.000 en el número de las plaquetas y cuándo es que consideraríamos una trombocitopenia, cuando se encuentra por debajo del parámetro normal, ¿no? Es decir, por debajo de 150.000 y aquí tenemos algunas causas de las trombocitopenias, ¿no? Y aquí también, por otro lado, ante una mayor cantidad de plaquetas por arriba de 350.000 o por arriba de 450.000, estaríamos hablando de una trombocitosis, ¿no? Un aumento en el número de este grupo celular. Entonces, bueno, que vendrían a ser las plaquetas. Y aquí también tenemos algunas de las causas dentro de las cuales podríamos tener, ¿no? Como diagnósticos diferenciales de una trombocitosis. Pero aquí hay una en la cual vamos a hacer hincapié que vendría a ser la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Donde hay un consumo de todos estos elementos que forman parte de la hemostasia. Y por ende vemos cierta clínica en el paciente, ¿no? Como por ejemplo las petequias, la púrpura, dentro de las principales alteraciones, ¿no? A nivel generalizado. Principalmente en el miembro superior, perdón, miembro inferior también en el paciente. Entonces, podemos seguir avanzando, ¿no? Acá estaba lo que les comentaba. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la coagulación intravascular diseminada, recuerdo yo que en mi ciclo este fue propósito del caso que estábamos revisando. En el caso de la coagulación intravascular diseminada, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Y también recordemos que, por ejemplo, producto de una reacción transfusional, también se puede ocasionar una coagulación intravascular del tipo, pues ya sabemos, intravascular, porque también teníamos las extravasculares por otro lado, pero bueno, en este caso pues sería la intravascular. Entonces, habíamos revisado que en la coagulación intravascular diseminada hay un proceso subyacente, como lo acabo de mencionar, puede ser por una reacción transfusional, así como también posparto, y acá les ponen otras causas, ¿no? Como por ejemplo en el caso de traumatismos o alguna enfermedad autoinmunitaria también, ¿no? O en el caso de ciertas leucemias también, ¿no? ¿Y cuál es el? Entonces ya, hay una condición subyacente, condición subyacente, ya. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que ocurre es que estas van a generar de que haya un consumo de todos los elementos de la coagulación, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos se van a activar. Hay un exceso de coagulación, entonces y por ende va a haber un consumo de todos estos elementos como las plaquetas y los factores de coagulación. Va a haber un consumo de todas las plaquetas. Entonces, si hay un consumo, y con consumo me refiero que están utilizándose todas estas, entonces, por ende, en mis exámenes de laboratorio, para detener, obviamente, procesos patológicos que están ocurriendo dentro de nuestro organismo, por eso hablábamos de una condición subyacente, es de que por eso en mis exámenes de laboratorio, ¿qué es lo que voy a ver? Todos estos valores disminuidos. Por ejemplo, en el caso de las plaquetas. Pero ¿qué valores voy a tener yo elevados? Pues voy a tener mis tiempos de coagulación van a estar elevados, como ahorita los vamos a conocer. Habíamos dicho de que estos tiempos de coagulación, pues me van a decir, tanto tiempo se demoró la vía intrínseca, tanto tiempo se demoró la vía extrínseca, ¿no? Como en el caso del PT, del TTPA. Ya, pero esos tiempos, ya habíamos visto rangos normales, y esos deberían ser los rangos normales en un estado fisiológico, pero en un estado patológico, estos se van a ver
aumentados, ¿no? Es como que tú te demores más buscando algo, ¿no? Es como si tú sabes dónde lo dejas, allá, yo sé dónde dejé mi celular, entonces voy a ir directamente a ese punto para coger mi celular y otra vez irme con las mismas. Pero si tú no encuentras tu teléfono, pues vas a seguir buscando y buscando, y eso es lo que ocurre. Entonces aquí, al haber un consumo excesivo de los factores de coagulación, así como hay un consumo excesivo de las plaquetas, eso pues va a generar de que estos tiempos se vean elevados. ¿Por qué? Porque pues al final las vías terminaron pues haciéndose mucho más lento, ¿no? Y bueno, posteriormente, para que converjan en la vía común, si es que éstas llegaron completamente a poder converger. Entonces, vemos de que el consumo de plaquetas pues nos lleva a una plaquetopenia y el consumo de los factores de coagulación pues termina elevando nuestros tiempos de coagulación, ¿no? Tanto de vía intrínseca como de vía extrínseca. Y también van a haber depósitos de fibrina, depósitos de fibrina, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si habíamos dicho de cuál era el marcador de este, pues vendría a ser el dímero D. Y ese, del cual también vamos a comentar más adelante, entonces, ¿qué van a generar? El cual también está relacionado a los procesos de trombosis. Entonces, ¿qué es lo que me van a generar? Una coagulación que no va a estar bien regulada y por ende eso me va a dar como resultado sangrado, ¿no? Y esto era lo que les comentaba principalmente en miembro inferior, ¿no? Como podemos observar todas estas púrpuras y petequias. Y eso es básicamente la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y aquí, al momento de hacer el diagnóstico, cuando veamos, por ejemplo, el laboratorio, podemos encontrar todos estos elementos, tanto a la baja como a la alta, bien marcados, ¿no? Importante. Listo. Ah, ya, y por acá, por ejemplo, les resaltan la baja del fibrinógeno porque el fibrinógeno es el factor de coagulación más abundante. E imagínense que el más abundante se encuentra a la baja. ¿Eso qué significa? Que todos los demás, y cuando lleven el capítulo de hematología, también van a ver de que todos estos tiempos de coagulación que vamos a ver más adelante tienen un tiempo específico, ¿no? Que los hematólogos ya lo ven a más detenimiento. Entonces, ellos ven de que, ya, entonces si yo veo de que el fibrinógeno se encuentra bajo y yo ya sé de que el fibrinógeno es el factor de coagulación más abundante, entonces, ¿cómo se encontrarán todos los demás? De que ya de por sí se encuentran en valores mucho más bajos. Entonces, pues eso ya me da una idea del consumo de estos factores que está viendo, ¿no? Y bueno, con respecto a la antitrombina 3, que también vamos a hablar en un momento como factores anticoagulantes, ¿no? Porque es importante el equilibrio de estos, tanto de procoagulantes como de anticoagulantes. Listo. Y acá lo que les comentaba sobre las alteraciones plaquetarias, la enfermedad de Bernard-Solier con la alteración de la glucoproteína 1B y por acá la trombostenia de Glassman, ¿no? Les había mencionado que ambas eran de herencia autosómica recesiva. Listo. Ya. Ahora, ya. Pero aquí era de la glucoproteína, así como también les mencioné, de la glucoproteína 2B3A. Esa fue pregunta de pasito. Entonces, luego de haber visto todo esto, en la hemostasia primaria, ¿qué nos espera en la hemostasia secundaria? En la hemostasia secundaria nos espera básicamente estos de aquí, que vendrían a ser los factores de coagulación, los cuales son sintetizados en el hígado. Entonces, un dato importante vendría a ser de que ustedes se den cuenta de que no existe el factor 6. Eso ténganlo en mente para que no los troleen por ahí. Listo. Entonces, estos de aquí, y les ponen forma activa, ¿no? Porque estos de aquí se pueden encontrar en forma de decimógenos, es decir, de que posteriormente tienen que ser activados tras un estímulo y de ese modo, pues, ser activos. Y aquí tenemos que resaltar algo. ¿Qué es lo que tenemos que resaltar? De que, así como les había comentado en sesiones anteriores, de que hay ciertos factores de la coagulación que van a ser dependientes de la vitamina K, ya que estos me van a poder brindar la epóxido reductasa, perdón, a través de estos yo voy a poder obtener su escisión a través de la epóxido reductasa y de este modo, pues estos puedan llegar a ser em, activados, ¿no? Como por ejemplo el factor 10, 9, 7 y 2. Y por eso, y también la proteína C y S, ¿no? Y por eso les pongo ahí en una tablita de que aquí en esta hemotecnia donde estoy señalando van a ver el 1, sí,
pero este uno está solo representativo y por propósitos de la memotecnia. ¿Por qué? Porque viene a representar el 10, ¿no? El 10, el 9, 7 y el 2, si lo ubican en la tabla, y van a ver de que esos son los factores vitamina K dependientes, o sea que necesitan de la vitamina K, que es una vitamina liposoluble, y lo podemos encontrar en verduras. Entonces es importante, coman sus verduras, porque si no, no va a poder a través de la hipóxido reductasa, pues activar a ciertos factores, ¿no? A través de su síntesis hepática, como el 10, el 9, el 7 y el 2. Listo, muy bien. Entonces, estos de aquí, ¿a qué clase de hemostasia pertenecían? A la hemostasia secundaria. ¿Qué debo resaltar yo de aquí? Ah, ya, y esto era lo que les comentaba, ¿no? De que tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, pues van a escindir, bueno, van a converger en la vía común. ¿Y qué tienen en común estos? Pues que están aquí, ambos presentan el complejo TEN-ASA. TEN, pues en inglés de 10, y ASA, ¿no? Porque, bueno, ya fue por motivos de memotecnia, ¿no? Tenaza. Y porque se decía de que si ustedes ponen aquí como el caparazón de un cangrejo y acá tienen sus tenazas, ¿no? Y eso lo convertía como un cangrejito haciendo así. Pero ok, ya. Entonces, en la vía intrínseca habíamos dicho de que esta era la vía más lenta. Entonces, si esta era la vía de contacto. Entonces, esta era la vía más lenta y habíamos dicho nuestra hemotecnia era más larga, por eso les decía, esta es más larga, porque dura de 1 a 6 minutos. Entonces, su tiempo de medición va a ser el tiempo, el de nombre más largo, ¿no? El tiempo de tromboplastina parcial activado. Y dura más también, de 25 a 45 segundos. Entonces, si esta se prolonga, ¿qué puede significar? Pues puede significar de que no se están encontrando alguno de estos factores y por ende se está demorando mucho más. Por ende, a eso se le llama prolongación de este tiempo. Entonces, si este tiempo se prolonga, puede haber alguna alteración de estos factores. Por otro lado, tenemos la vía extrínseca. La vía extrínseca, aquí también tenemos los factores que participan en la vía extrínseca, que es la vía explosiva, iniciada también por el factor de contacto o factor tisular, que es más rápida, tiene una duración de 15 segundos y esta ya está, así es flash, volando. Entonces, ¿cuánto dura esta? De 10 a 14 segundos. Y tenemos también que recordar quiénes intervienen en estas vías. Listo. ¿Y en quienes convergen? Pues en la vía común, ¿no? Algunos dicen de que el propósito de la cascada de coagulación vendría a ser la formación de trombina, porque después de todo, la trombina es la que permite el paso, o bueno, la activación de fibrinógeno a fibrina, y pues este permite la degradación de los coágulos, ¿no? Pero otros dicen pues que es la formación de fibrina, ¿no? Que al final todo termina siendo en que fibrina es la estrella, ¿no? Porque esta va a degradar los coágulos, ¿no? Listo, entonces si ustedes lo ven por el lado de trombina, recuerden que trombina es la que va a escindir o va a activar del fibrinógeno a fibrina. O simplemente, pues, para la formación de fibrina. Ya. Y luego tiene que venir plasmina a degradar el coágulo, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué más teníamos que ver aquí? Allá. Aquí lo que tenemos que ver es resaltar algunos puntitos que les había comentado. Ahí. Algunos puntitos que les había comentado, como por ejemplo, cositas que ya hemos visto, como el tiempo de protrombina. ¿Quién mide el tiempo de protrombina? Pues va a medir a la vía extrínseca de la coagulación. Y aquí están los factores que intervienen, que se los puso el doctor. Pero, ¿qué tenemos que recordar en este caso? En este caso tenemos que recordar tres cosas. Uno de ellos es que mide la vía extrínseca, que mide la vía común también por ende, ya que si hay un retraso acá, por ende también va a haber un retraso acá. Y entonces es importante por ello lo que les comentaba en un inicio, que entonces si hay una alteración en estas vías, pues de este modo va a haber también una alteración en el tiempo de la formación de estos tapones, ¿no? Con fibrina, ¿no? Ya. Entonces, después también que en la vía extrínseca van a haber 3 de los 4 factores vitamina K dependientes. Ya.
Otro dato importante que tenemos que resaltar aquí. Y también había sido pregunta de Pasito, ¿quiénes conforman la vía extrínseca? ¿Quiénes conforman la vía intrínseca? O sea, refiriéndose a los factores de coagulación propiamente dicho. Entonces, hay condiciones que prolongan el tiempo, el TP, el tiempo de protrombina, como las que tenemos aquí, ¿no? Entonces, como por ejemplo las terapias antivitamina K, la deficiencia de vitamina K, ¿y por qué principalmente estas contra la vitamina K? ¿Qué tienen contra la vitamina K? Porque recordemos que esta vía va a tener a 3 de los 4 factores vitamina K dependientes. ¿Quiénes eran los vitamina K dependientes? Pues el 10, el 9, el 7 y el 2. Aquí, ¿cómo los podemos ubicar, no? El 10, el 2 y por aquí el 7. Entonces, si ya tienen a 3 de los 4 factores vitamina K dependientes, aquellas terapias antivitamina K o deficiencias de vitamina K, pues obviamente me van a prolongar el tiempo de PTP. Entonces, es así como lo vamos relacionando. Otro allá. Y también con respecto al uso de este tiempo, pues también el monitoreo de la anticoagulación oral, ¿no? Y por ello eso se va a medir a través del INR, dentro de los cuales el valor normal es menos de 1.5 y se calcula básicamente con el tiempo de protrombina del paciente sobre el control, ¿no? Es como que siempre con el referente, que es el control. Listo. Ahora, por otro lado, luego de que ya hemos entendido la base, vamos a ver el de la vía intrínseca, que vendría a ser el tiempo de tromboplastina parcial activado. Y si se han dado cuenta, al final nos ponen muchos diferenciales, ¿no? Cuándo puede estar aumentado, cuándo puede estar más corto, pero luego se van a dar cuenta de que estos se van a ir haciendo mucho más pequeños de acuerdo a la clínica que muestren los pacientes, ¿no? Y bueno, y recordemos que todos están relacionados a las hepatopatías, como lo van a ver más adelante también, porque ¿dónde se forman los factores de coagulación? En el hígado. Entonces, ante lesiones hepáticas, pues también, o ante hepatopatías, estos tiempos se van a ver alterados. Y en el caso de aquí también nos ponen que este puede estar aumentado en el caso de una coagulación intravascular diseminada por deficiencia de vitamina K o por hipo o disfibrinogeniemias, ¿no? Que también vamos a ver más adelante. Entonces, esto de aquí no le suelen preguntar mucho. Bueno, esto de aquí sí es importante, como lo que está en rojito, pero es que en realidad son muchos los factores que pueden tanto aumentar como acortar estos de aquí. Entonces va a depender a la clínica del paciente también. Listo. Historia que estos presenten, ¿no? Entonces, básicamente lo que les había comentado en un inicio. Mm, mm, mm. Allá. Y por otro lado, si está corto, algo de aquí que sí debemos recordar es de que si estos tiempos están muy cortos, entonces esto nos puede estar hablando de un proceso de hipercoagulabilidad. Eso quiere decir que hay una mayor predisposición a la formación del coágulo, pues mucho más rápido. Entonces pueden haber, pues, cuadros de trombosis también, ¿no? Ello es necesario, así como hay una hemostasia, pues también una hemostasis, ¿no? Es decir, de que haya, perdón, una homeostasis, es decir, un equilibrio tanto de los procoagulantes como de los anticoagulantes para evitar procesos tromboembólicos. Otro proceso muy importante que nosotros debemos recordar a la hora de la interpretación es el test de mezclas. Y este aquí también se los mencionan en la teoría y este está básicamente dirigido para la corrección de el tiempo de tromboplastina parcial activado. Así como les había mencionado, casos en los que, por ejemplo, había deficiencia del factor 8 como en la hemofilia A, o deficiencia del factor 9 como por ejemplo en la hemofilia B. ¿Eso qué quiere decir? De que pues obviamente hay ausencia o hay números o cuantías muy bajas de estos elementos, de este factor específicamente. Y Katy, ¿cómo ellos han determinado específicamente que les falta ese factor a esa persona y por ello está desarrollando todos esos cuadros? ¿O cómo sabemos específicamente que le falta el factor 8, el factor 9? Porque se realizan pruebas, ¿no? En este caso, pues tenemos el test de mezclas y ponen, ¿no? Allá. Entonces, si tiene de este factor de coagulación, entonces si hacemos la prueba con este otro factor de coagulación o simplemente lo ven de manera cuantitativa, ¿no? En el caso de test de mezclas,
ponen el factor deficiente o corrigen el factor deficiente y entonces ellos dicen, ah, ya, si con este factor se corrige, si con este factor se corrige, eso significa de que este era el factor faltante. Es como ustedes, ¿no? Ponen una pieza de rompecabezas así probando y probando y le da, entonces ustedes dicen, ah, ya, esta era la pieza que faltaba. De ese modo, si hay una corrección con la mezcla que se está añadiendo, en este caso el factor de coagulación que se está añadiendo, pues eso va a significar que la deficiencia se encontraba a nivel de ese punto. Y ese principalmente va a estar dirigido para la vía intrínseca, ¿no? Es decir, aquella medida por el TTPA. Ok, qué extraño, me están llamando. Ok, ya. Entonces, si se corrige, puede ser deficiencia. Bueno, la alteración puede estar a nivel de esta vía, ¿no? La vía intrínseca. Listo. Ya. Ahora, por otro lado, disculpen un segundo, por favor. Ok, y ahora sí, gracias. Eh, mil perdones. Entonces, estábamos hablando del test de mezclas y bueno, ya habíamos pasado esa parte. Ahora, ¿qué es lo que debo recordar de estos? De todos los datos que les van a dar en la teoría, los cuales van a ser abundantes, debemos recordar ciertos puntos importantes y también que les van a servir para el caso clínico, ¿no? Como por ejemplo, el tiempo de trombina. Dentro del tiempo de trombina, ¿qué es lo que debo recordar? Que esta de aquí va a medir el tiempo de formación de la fibrina a partir del fibrinógeno. ¿Dónde puedo ubicar yo trombina en mi cascada de la coagulación? La puedo ubicar a este nivel, a este nivel. Por eso se los puse aquí. ¿Eso qué significa? De que si hay una alteración a nivel de aquí, en la vía común, wow, ya ha pasado toda esta vía, ya está en la convergencia. Si ya ha pasado todos los factores de coagulación y ahora está en este 2A, en este factor de coagulación, allá, ¿qué es lo que ocurre? Pues va a haber una alteración subsecuente a nivel de la formación de fibrinógeno a fibrina. Entonces, por ende, también va a generar una disfibrinogenemia o una hipofibrinogenemia, es decir, una ausencia o también una disminución de esta. Entonces, ante ausencia de la cuantía o ante disminución de esta cuantía, de esta fibrina, pues eso significa que yo voy a ver también una alteración a nivel de la formación de mi tapón plaquetario y por ende también se pueden generar muchos casos, muchas alteraciones de la coagulación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo inferir de esto? De que me va a dar también tiempos prolongados en cuadros de coagulación intravascular diseminada, pues orientándolo al tema, se los ponen ahí en la clase, pues orientándolo al tema de SID, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, me van a decir, ah, ya, entonces en ese caso, por consumo también de estos factores de acá arriba, por ejemplo, allá es que yo puedo encontrar estos tiempos también mucho más prolongados, porque habíamos dicho de que por un lado teníamos las peñas, ¿no? Con las plaquetas por consumo de estos, pero en el caso de los tiempos de coagulación, esos se veían más prolongados. Listo. En el caso del fibrinógeno, ¿qué más habíamos comentado con respecto a esto? Bueno, ya, fibrinógeno, o sea, estamos a este nivel. Bueno, el fibrinógeno habíamos dicho, y no se los ponen aquí, pero se los pongo como un dato para la vida de que es el factor de coagulación más abundante. Y ya les había comentado, ¿no? La importancia de saber de que si este se encuentra disminuido, uy, cómo se encontrarán todos los demás factores de coagulación. Y bueno, eso era básicamente, ¿no? Porque después van a haber muchos aumentos, así como también tiempos más cortos en muchos casos, pero en el tiempo, por ejemplo, en el periodo, proceso, mejor dicho, de coagulación intravascular diseminada, este va a encontrarse disminuido, ¿no? Listo, por consumo de estos elementos. Por otro lado, debemos recordar esto de aquí, de que así como hay un factor, así como hay factores que se encargan de que estos tapones plaquetarios puedan llegar a ser formados, que se van a llamar factores procoagulantes, también es importante que por otro lado haya
un equilibrio, haya una balanza, es decir, aquellos que me formen la contraparte. Es decir, que los antagonistas van a ser los anticoagulantes, donde vamos a tener a la trombomodulina, a la antitrombina 3, a la proteína C y S, y recordemos que estas son vitamina K dependientes y a las prostaglandinas I2 y al óxido nítrico. Estos son anticoagulantes y son muy importantes porque imagínense ustedes vivir solamente en un mundo de procoagulación. Eso significaría de que ustedes estarían procoagulando, o sea, con la formación de coágulos constantemente. Pero para ello también nosotros necesitamos a los anticoagulantes. Entonces, ¿qué nombre ustedes identifican aquí? Trombina, ¿no? ¿Y dónde habían identificado ese nombre? Ah, yo he visto trombina. Miremos aquí, trombina. Ah, y para que lo relacionen más, entonces antitrombina 3, ¿no? O por ejemplo, la trombomodulina, la proteína C y S, que también los habíamos visto en todos estos elementos de la, de la cascada de coagulación, perdón, en la lista que les puse donde estaba el hígado acá a un costado. También habíamos visto la proteína C y S, por aquí tenemos la prostaglandina I2 y el óxido nítrico como anticoagulantes. Son muy importantes. ¿Para qué? Para que haya un proceso de equilibrio y no vivamos en procoagulación siempre. Por otro lado, como factores procoagulantes tenemos al factor tisular, tenemos también tisular pues del endotelio, después también tenemos al factor de von Willebrand, también en el endotelio, después tenemos por ejemplo, a otro importante de aquí, por ejemplo, tenemos al tromboxano A2. Y esos tres son los más importantes, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si nosotros viviríamos en un estado de procoagulación constante? Y es ahí cuando el doctor les empieza a hablar de esto, ¿no? En el cual solamente vamos a dar así como que, ¡pah!, una pincelada y vamos a recordar dos elementos muy importantes, como por ejemplo la formación de émbolos y la formación de trombos, recordando que un trombo viene a ser ese coágulo que se forma en un vaso sanguíneo, ya se forma en el vaso sanguíneo, pero en el émbolo es ese coágulo que también se va a formar en el vaso sanguíneo, pero que se puede desplazar, mientras que el trombo va a encontrarse adherido, el émbolo va a tener ese va a poder desplazarse, ¿no? Y es por eso que muchas veces han escuchado este término, embolia pulmonar, ¿no? Muchas veces de los vasos periféricos, estos émbolos pueden viajar hasta vasos pulmonares y es ahí donde se producen muchas alteraciones, como por ejemplo embolias pulmonares que ustedes han escuchado, ¿no? Procedentes de venas periféricas, principalmente de miembros inferiores. Entonces, esos procesos los cuales son muy importantes. Bueno, ya. Entonces, para no extendernos más sobre esto, mencionarles de que hay procesos principalmente hereditarios, así como habíamos visto la trombastenia de Glassman o como la enfermedad de Bernard-Solier, que eran procesos también hereditarios. Hay trombofilias. Y dentro de las trombofilias tenemos que ver aquí dentro de las de mayor riesgo que se van a dar por déficit de antitrombina, por ejemplo. Oh, Katy, antitrombina. Y antitrombina es un anticoagulante, o sea, quiere decir de que por ello era importante el equilibrio de esta balanza, o sea, el equilibrio contralateral de esta balanza. Así es, porque si no viviríamos en un estado constante de procoagulación. ¿Y qué dice el mismo nombre procoagulación? Habla de coágulo, ¿no? Habla de un estado de formación de coágulos. Y eso puede generar trombosis y también, por ejemplo, allá. Y bueno, en el caso de las trombofilias, recordemos de que hablamos de una predisposición a desarrollar trombosis arterial o venosa secundaria, trastornos congénitos o adquiridos, ¿no? Como por ejemplo aquí hablamos de las patologías hereditarias. Por otro lado, tenemos las de menor riesgo, como por el déficit de la proteína COS, que también habíamos mencionado aquí como anticoagulantes. Y también tenemos, por ejemplo, aquí otras patologías, pero que también son hereditarias. Listo. Y aquí también se los ponen y se los mencionan en la teoría por déficit de la proteína C y S, ¿no? Listo. Esto de aquí es para que ustedes lo puedan relacionar con el laboratorio. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que pueden darme alteraciones de estas pruebas, básicamente por una alteración, obviamente una alteración orgánica. Pero, ¿qué es lo que va a generar estos procesos de trombosis?
Pues va a ser generado por un estado de hipercoagulabilidad, un estado de éstasis circulatorio y por lesiones endoteliales. Y esto se le va a conocer como triada de Virchow. Y bueno, estos tres elementos pues van a ser la triada o bueno, la predisposición para un estado de trombosis o para la formación idónea de un trombo. Y van a haber ciertos estados que pues van a generar la predisposición a este, ¿no? Dentro de los cuales ustedes van a escuchar más adelante a lo largo de la carrera, como por ejemplo el estar hospitalizado posterior a una cirugía, estar en cama por mucho, mucho tiempo y los pacientes no quieren caminar, por eso lo recomendable es después de las cirugías, mientras que el paciente sienta que ya puede caminar, pues igual les recomiendan que camine, que camine, que camine. ¿Por qué? Porque, o como su rondita, ¿no? Por el piso, porque es importante el movimiento de estos pacientes para que justamente no se cumplan los criterios de esta triada del trombo, ¿no? Por ejemplo, la inmovilidad, lo cual predispone al éstasis, o como por ejemplo las embarazadas, o también los estados de obesidad que también predisponen a estos. Por otro lado, en el caso de los hospitalizados, por ejemplo, en el caso de las cirugías, eso va a generar también, obviamente, dentro de ellos como factor subyacente una lesión endotelial. Ah, ya, entonces ya están cumpliendo los criterios para esta triada del trombo. Entonces eso los hace más susceptibles a este, bueno, más predisponentes, en palabras más técnicas, así como la hipercoagulabilidad en estados de embarazo, estados autoinmunes. Entonces, y por eso es que les mencionaba esta triadita que me pareció muy interesante y posteriormente les va a servir bastante para que ustedes eh, lo lleven en, por ejemplo, en medicina, ¿no? Entonces, aquí también les mencionan la clasificación de estas enfermedades trombóticas y dentro de las primarias debemos recordar que si hay un déficit de antitrombina 3 o de proteínas C y S, pues eso de aquí va a ser principalmente hereditario. Mientras que si es secundario estas enfermedades trombóticas, esto es por un embarazo, por la inmovilidad, por el trauma, que son principalmente aquellos que están formando esta triada de Virchow, ¿no? De hipercoagulabilidad, éstosis y también lesión vascular, porque estos estados pues predisponen a estos. Pero en el caso de las primarias, como ya vimos, pues hay pacientes que nacen sin estos factores anticoagulantes y eso los predispone a un estado, pues, por ejemplo, de la hemofilia, un estado procoagulante. Y cuando nosotros, por ejemplo, debemos sospechar para realizar esta clase de exámenes o esta clase de pruebas en estos pacientes ya más específicos. Cuando, por ejemplo, consideramos que los pacientes cumplen ciertos criterios, como por ejemplo que son individuos menores de 50 años, cuando tienen episodios recurrentes de trombosis o cuando hay una historia familiar de trombosis, o así como ya vimos de que muchas de ellas son hereditarias, entonces no está mal descartarlos, así como también los ambientes de riesgo, como acabamos de mencionar en la triada de Virchow, ¿no? Por ejemplo, el estar embarazado, estados de trauma quirúrgico, postquirúrgico, el puerperio o un estado de inmovilización, porque la inmovilización también condiciona el éstasis. Entonces, pues eso igual predisposición a trombosis. Listo. Entonces, eso pues me podría llevar a que yo diga, vamos a hacer una investigación de trombofilia. Eso no está mencionado, pero también por si acaso se los comento. Bueno, en el caso del dímero D, este aquí, en el caso de una trombosis venosa profunda y de la tromboembolia pulmonar, también se los ponen. Esto de aquí no es específico, si bien es cierto, pero los valores predictivos negativos nos pueden ayudar a descartar la enfermedad. Ya habíamos visto en el cuadrito que les puse al inicio cuál era la relación de este, ¿no? Con todo este proceso. Y también en el caso del dímero D con respecto a la utilidad para la tromboembolia pulmonar, también hay ciertos valores, ¿no? Sin embargo, como por ejemplo un dímero D positivo con valores de más de 500, pues dicen, se recomienda la realización de estudios de imagen para un diagnóstico más preciso, pero bueno, igual los estudios de imagen siempre van a estar acompañando. Entonces, estos de aquí también principalmente lo mencionan
para que ustedes también tengan en cuenta estos valores en caso de los procesos de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, ante valores de este dímero de, como les había comentado, alterados, también me podían ser un marcador pronóstico, pero de un mal pronóstico en el caso del COVID-19, por ejemplo, donde habían mencionado de que si hay niveles de dímero D superiores a 1000 nanogramos por mililitro, eso se iba a asociar con un mayor riesgo, como 18 veces más, de mortalidad. ¿Por qué? Porque eso pues me podía inducir un cuadro de coagulación mucho mayor, o sea, de trombosis. Y eso pues iría a ser pues mucho más dañino para el paciente, mucho más riesgoso para el paciente en el cuadro en el que ellos se encontraban, porque recordemos de que estos se encontraban hospitalizados, es decir, sometidos a una cama por mucho mayor tiempo. Y eso por eso. Entonces, por ello es de que también se consideraba como un marcador de peor pronóstico, esa era la palabra que no me acordaba. Ya, ahora acá. Entonces, ya habíamos comentado esto. Aquí, la importancia de estos ya habíamos visto por qué era, pero a pesar de que haya más información en las diapositivas en las que les pongan allá, hay una deficiencia de todos estos en estos procesos, hay una deficiencia de todos estos en estos procesos, lo importante es que entendamos el cómo, el porqué de estos, ¿no? Así como les había estado diciendo. Ahora, ¿qué es lo que principalmente condiciona entonces que no haya estos, la ausencia de estos o el déficit de estos? ¿Qué es lo que me iba a condicionar? Pues un estado de, así como habíamos mencionado en en la lámina de aquí, un estado de anticoagulación. Entonces, ¿qué es lo que yo obtenía si tenía un estado de anticoagulación? Entonces, eso iba a significar que, por ejemplo, iba a haber un paciente con un mayor cuadro de trombosis, por ejemplo, que principalmente se van a presentar en miembros inferiores, y eso pues ya generaba un estado de riesgo para el paciente, ¿no? Porque ya habíamos visto de que estos también no en el caso, obviamente, de la antitrombina 3 o en el de la proteína S, sino otros marcadores como el dímero D, que no eran tan específicos, pero que también habían sido utilizados, ¿no? Como por ejemplo, descartar procesos de una trombosis pulmonar, por ejemplo, porque también son importantes. Pero también podemos ver de que estos también pueden encontrarse en procesos de embarazo, de cirugías, de traumas. ¿Y por qué? Porque justamente como les puse en el cuadro, en el triángulo, perdón, pues justamente por el estado en el que se encontraban, ¿no? Los tres pasos importantes para desencadenar el trombo, ¿no? Que es el éstasis, la hipercoagulabilidad y también la lesión vascular, ¿no? Que principalmente condicionan estos. Y déficits de antitrombina 3, proteína C y S, pues principalmente vendrían a ser hereditarios. Entonces, ante estos, pues, ¿qué es lo que se condiciona? Un cuadro de trombosis. Eso es lo que principalmente tienen que recordar aquí, de que ante una deficiencia de antitrombina 3, una deficiencia de proteína C y S, ¿qué es lo que se condiciona? Trombosis. Trombosis, principalmente presentación en dónde? Miembros inferiores. Ese sería básicamente el resumen. Ok. Entonces, eso sería todo, chicos, por este día. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, también la pueden hacer. Espero que se haya